proponemos estudiar algunas doctrinas de la Biblia y en este programa de hoy queremos hablar sobre la doctrina de la justificación. Y en este estudio la primera pregunta que viene a nuestras mentes es ¿qué es la justificación? Las palabras que se usan en la Biblia para hablar de la justificación son la palabra hebrea sadak y la palabra griega dikaido. Estas literalmente significan declarar justo a alguien, es decir, pronunciar un veredicto favorable a favor de alguien. Es una declaración legal concerniente a nuestra relación con las leyes de Dios. El concepto no significa hacer justo, sino atribuir justicia. Es un concepto de los tribunales, así que justificar es dar un veredicto de justicia, estableciendo que estamos completamente perdonados y que ya no estamos sujetos a ningún castigo. Nótese el contraste entre justificar y condenar en los siguientes pasajes de la Biblia. Deuteronomio capítulo 25 versículo 1 dice: Si hubiere pleito entre algunos y acudiesen al tribunal para que lo juzguen los jueces, esto absolverán al justo y condenarán al culpable. Primero de Reyes capítulo 8 versículo 32. Tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tu siervo, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Y termina diciendo el pasaje que está en Proverbios capítulo 17 versículo 15, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. El problema de la justificación. ¿Cuál es el problema que se presenta en la justificación? El primer problema que encontramos en la justificación del hombre radica fundamentalmente en su condición imperfecta. La Biblia dice que el hombre es pecador. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo su pecado la causa por la cual necesita ser justificado por Dios. El hombre pecador tiene una justicia nula delante de Dios. Su pecado le inhabilita para presentarse justo, y por ende está destituido de alcanzar su gloria. Todo estaría bien hasta el momento si Dios no tuviera como atributo moral la justicia, pero la Biblia declara que Dios es justo y es santo. La justificación se relaciona con el concepto de Dios como juez. Este tema se encuentra por toda la Biblia. Abraham reconoció a Dios como el juez de toda la tierra, que tenía que hacer lo justo. Génesis 18:25 dice: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca hagas tal. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En el canto de Moisés, la justicia y la rectitud de Dios son reconocidas. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el apóstol Pablo le llama a Dios el juez justo en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y también Santiago capítulo 5, versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, ¿cómo puede Dios declarar justo al pecador? Este es un gran dilema, y Job lo había planteado con anterioridad en el libro que lleva su nombre. Job capítulo 9, versículo 2 dice: Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Opciones de Dios para con el pecador. Dios solamente tiene 3 opciones cuando los pecadores comparezcan ante su tribunal. La primera de ellas sería condenarlo, pero esta opción deja fuera al hombre del plan de reconciliación. La segunda sería comprometer su propia justicia y recibirlos tal y como están. Pero esto lo he puesto con una línea cruzando la oración porque es imposible para Dios por ser justo e inmutable. Atributos naturales que le impiden hacer esto que planteamos. La tercera sería transformarlos en personas justas. Esta es la única opción que parece ser viable dentro de las 3. Si Él, es decir, Dios,
puede ejercer esta tercera opción, entonces lo puedes declarar justo. Pero cualquier justicia que un pecador posea tiene que ser auténtica, no ficticia, real, no imaginaria, aceptable por las normas de Dios, y ni aún un poquito menos que eso. Si esto pudiera llevarse a cabo, entonces, y solamente entonces, Él puede justificar al ser humano. Dios es enteramente justo y el hombre pecador. Es preciso recordar esto: Dios es enteramente justo y dice la Biblia que no dará, no puede dar por inocente al culpable. En Nahum capítulo 1 versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Y dice la Biblia que el hombre es enteramente pecador. Según Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que la Biblia pone al hombre y a Dios en lugares diametralmente opuestos. ¿Cuál será el procedimiento de la justificación? Dios pone en efecto la tercera opción. Él y solo Él puede transformar al pecador en persona justa. ¿Cómo lo hará? Bien, primero dice la Biblia que lo hará haciéndonos justicia de Dios en Cristo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En este pasaje dice que Dios nos hizo justicia en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es sin pecado y es el único por el cual nosotros podemos ser hechos justicia. No existe otro en el cual esto pueda ser posible. Lo segundo que encontramos en la Biblia es que dice que Dios nos constituye justos a los muchos. Romanos capítulo 5, versículo 19 dice: porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia de Cristo al plan divino, muriendo en la cruz del Calvario, nos constituye justos delante de Dios. Lo tercero que vemos es que dándoles al creyente el don de la justicia, dice el versículo 17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ahora bien, hay 5 pasos en el proceso de la justificación. Y estos 5 pasos se detallan en el pasaje central tocante a la justificación en Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 26. El primero es el plan. Y en Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. El plan de Dios para proveer la justicia necesaria se centró en la persona de Jesucristo. Y fue aparte de la ley. Indica que era aparte no solamente de la ley mosaica, la cual no podía proveer justicia, sino también de toda complicación legal. Hechos capítulo 13, versículo 39 dice: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es decir, fue manifestada en la encarnación de Cristo. Fue manifestada en la encarnación de Cristo y los efectos de esa gran intervención en la historia continuó. Es constantemente atestiguado por la ley y los profetas que dieron testimonio del Mesías venidero. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaban el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que el plan se centra en una persona, en la persona de Jesucristo. Lo segundo que queremos ver es el requisito previo. Romanos capítulo 3, versículo 22 dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia llega por la fe en el ahora revelado Jesucristo. El Nuevo Testamento nunca dice que somos salvos a causa de la fe. La fe es el canal por el cual recibimos la salvación. Pero, por supuesto, la fe necesita tener el objeto correcto para que sea efectiva.
y el objeto de la fe salvífica es Jesucristo. El tercer aspecto que queremos ver es el precio. Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Muy claramente el precio pagado fue la sangre de Cristo. El costo para Él fue lo máximo. A nosotros el beneficio nos llega gratuitamente. Las mismas palabras se traduce sin causa en Juan capítulo 15 versículo 25, que dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley: sin causa me aborrecieron. Es decir, sin alguna causa en nosotros. Por tanto, el precio de la salvación para nosotros es gratuito, es por su gracia. Lo cuarto que pasaremos a ver es la posición. Cuando el individuo recibe a Cristo, es situado en Cristo. Esto es lo que hace a la persona justa. Somos hechos justicia de Dios en Él. Solo esta justicia conquista nuestra desesperada condición pecaminosa y cumple con todas las demandas de justicia de Dios. El quinto paso sería el pronunciamiento. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, y al que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia de Cristo que tenemos no solo cumple las demandas de Dios, sino que también demanda que Dios nos justifique. Somos justos de hecho, no de ficción. El Dios Santo puede permanecer justo y justificar al que cree en el Señor Jesucristo. La justicia nos asegura la paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con Él es justa, legal y eterna. Esto constituye el fundamento seguro para la paz con Dios. Terminemos leyendo lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 1 al 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.